Buenas noches, soy Nancy Falistoco. Esta noche voy a hablar del lenguaje como dominio consensual. Bueno, es el capítulo 2 del libro de Ontología del Lenguaje de Rafael Echeverría. Él en este capítulo habla primero de la naturaleza del lenguaje y también habla de la relación entre el lenguaje y el individuo. Por supuesto, la importancia de la ontología del lenguaje. Y nos dice que las personas se constituyen a sí mismas en el lenguaje, o sea que se le otorga precedencia al lenguaje con respecto al individuo. Como dijimos en el capítulo anterior, interpretamos al individuo o al ser humano como un ser lingüístico, interpretamos a la lengua como generativo y que nos creamos a nosotros mismos a través del lenguaje. Y bueno, que vivimos en mundos interpretativos y que devenimos de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Humberto Maturana expone que solo podemos hacer lo que nuestra biología nos permite, o sea que no podemos traspasar los límites de nuestras capacidades biológicas. Esto es, por ejemplo, lo que le llaman los niños lobos. Estos son seres humanos que están criados en la selva por animales, y no por la constitución biológica, ellos han desarrollado la lengua. Lo que esto quiere decir que entonces la lengua nace de la interpretación social entre los seres humanos. Y quiere decir que el lenguaje es un fenómeno social y que no es biológico. Pero antes de que pudiéramos hablar, apareció la precondición fundamental del lenguaje, que es la constitución de un dominio consensual, donde los participantes de una interacción social comparten el mismo sistema para designar y coordinar y acondicionar acciones comunes en, qué sé yo, por ejemplo, los espacios de obviedad, ¿no? Las leyes, constituciones, las reglas de la casa, eh, religiosas, eh, qué sé yo, las reglas que tenemos en nuestra vida, ¿no? También se dice, los objetos, los signos, los eventos y las acciones se conocen como tales por el lenguaje, o sea, no existirían por sí mismos. Gertrude Einstein decía que una rosa es una rosa, pero una rosa no es una rosa independiente del lenguaje, es lo que es para nosotros en un dominio consensual dado. O sea, es una rosa y solo como entidad dada por el lenguaje, lo que resulta una distinción lingüística. O sea, no existe un camino fuera del lenguaje. Somos seres humanos y vivimos en un mundo lingüístico. Echeverría habla del lenguaje como coordinación de acciones. O sea, hablamos de la comunicación, ¿sí? El lenguaje en realidad es una recursiva de comportamiento. Por ejemplo, cuando la profesora dice tienen que hacer un resumen grabado de cada capítulo de ontología del lenguaje, bueno, de ahí vinieron una serie de preguntas y respuestas que en realidad salen como sonidos, ¿sí? O sea, de nuestra boca, de cómo teníamos que hacerlo. Obviamente cada uno interpretó a su manera. Esta acción o este ejemplo muestra que el lenguaje surge a partir de una generación de dominio consensual que se produce por la interacción social. Y es esa la capacidad lingüística que tenemos los seres humanos, a diferencia de otras especies. Y esta capacidad recursiva del lenguaje humano, o sea, que gira sobre sí mismo, es la base de lo que llamamos la reflexión. Y esa es la base de la razón humana. Y la razón humana es una función del lenguaje. O sea, somos seres racionales porque somos seres lingüísticos viviendo en un mundo lingüístico. El biólogo Hershwin contribuye también estudios de la relación entre el lenguaje y el cerebro. A su vez, Lieberman también tuvo importantes contribuciones en el campo de la fisiología de la
de la dicción. Y ellos aportaron que el lenguaje no es una capacidad individual, sino que es un rasgo evolutivo que surge de la interacción social. O sea, que se postula que los seres humanos somos seres lingüísticos, que la forma en que le damos sentido a nuestra vida es obviamente lingüística. Basta con preguntarle a alguien, ¿quién sos? Y la respuesta es un relato o una historia. Es un fenómeno social, porque crecemos en una cultura lingüística, somos lo que somos debido a esa cultura, pueden ser diferentes idiomas, costumbres, el entorno y la relación que establecemos con los demás. Y esas historias o relatos que contamos sobre nosotros y además cada comunidad que desarrolla sus propios modos de desarrollar la vida, o eso, por ejemplo, que tengan algo en común, un festival local o una fecha patria, a esto se le llaman prácticas sociales. Eh, la gente se comporta de una manera determinada también en la comunidad, pero también puede ser muy diferente en otra. Por ejemplo, yo acá soy estudiante, pero fuera de la clase, yo soy profesora de idiomas, también soy madre, soy emprendedora, también soy hija, amiga, eh, a veces plomero, pero bueno, el comportamiento humano es modelado por la estructura del sistema. Y si el sistema cambia, el individuo también cambia. El entorno cambia, el individuo cambia. La relación mutua entre los sistemas lingüísticos y el comportamiento individual. Y esto nos lleva entonces al tercer principio, y que dice que los individuos actúan de acuerdo a los sistemas sociales a los que pertenecen, pero a través de las acciones también impactan y pueden cambiar esos sistemas sociales. La fuerza mayor de la ontología del lenguaje reside en la interpretación que proporciona sobre el individuo, es decir, sobre el fenómeno de la persona humana. La ontología del lenguaje también nos ofrece una poderosa herramienta para lidiar con las crisis del sentido de la vida a la que hoy nos enfrentamos, ¿sí? Es la competencia que ofrece a las personas para inventar, regenerar un sentido en sus vidas y nos muestra cómo generamos sentido a través del lenguaje, o sea, mediante la, la invención constante, permanente de los relatos, mediante la acción que nos permite transformarnos como personas y transformar nuestro mundo. Bueno, y con esto voy terminando. Puedo decir que, bueno, que este es un instrumento de una importancia fundamental en el diseño de nuestras vidas, de nosotros y del mundo. Así que bueno, gracias y hasta el próximo capítulo.